Okay, today we're going to start with the third grammar, and this is about the past simple questions. Okay, so we already know that when we're going to speak about the simple past, we can use regular and irregular verbs, and that there are different ways to use them. Okay, entonces vimos en clases pasadas lo que eran los verbos regulares y los verbos irregulares, y ahora vamos a ver la forma de hacer preguntas en pasado simple. Tenemos siempre tres formas de oraciones en todos los tiempos, que es la positiva, la negativa y las preguntas. Recuerden que en pasado, para la forma positiva es donde tenemos que cambiar el verbo, ya sea regular o irregular, a su forma de pasado. En la forma negativa y en las preguntas, nosotros vamos a usar el auxiliar did. Cuando yo uso el auxiliar did para hacer oraciones, quiere decir que el verbo lo voy a usar en su forma base. Ya no voy a hacer uso de la forma del pasado del verbo. Si yo uso el auxiliar, es el equivalente a poner el verbo en automático en la forma del pasado. Here we have an example. What did you do at the park today? We played soccer. ¿Qué hiciste hoy en el parque? Nosotros jugamos fútbol. The question form. Remember that for making questions in English, we have to use something called inversion. En inglés nosotros tenemos que usar algo que se llama inversión para poder hacer las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va un auxiliar y después el sujeto y después el verbo. Cuando nosotros tenemos en oraciones positivas, las tenemos como en esta forma que está de este lado. You played soccer, you ate dinner, the game started at 7 p.m., Wendy retired in 2013, the coffee shop closed at 8 p.m., they saw a movie. ¿Okay? Aquí todo está en la forma negativa. Tú o ustedes jugaron fútbol, tú comiste la cena o tú cenaste, el juego empezó a las 7, Wendy se jubiló en el 2013, la cafetería cerró a las 8 y ellos vieron esa película. Para nosotros hacer preguntas, vamos a hacer uso de un auxiliar que es el did. El auxiliar did en inglés como auxiliar no significa absolutamente nada, ¿sí? Pero cuando lo usamos nosotros en forma de pregunta, significa cómo hace el verbo en pasado. Entonces, did you play soccer? Es ¿jugaste fútbol? Did you eat dinner? ¿Cenaste? Did the game start at 7 p.m.? El juego empezó a las 7. Did Wendy retire in 2013? Wendy se jubiló en el 2013. Entonces, si se fijan aquí, el verbo va a volver a su forma original, a su forma base. Cuando yo uso el auxiliar, entonces el verbo se regresa a la forma normal. Las preguntas de sí o no, acuérdense que son aquellas donde yo voy a contestar pues sí o no, ¿verdad? Did you do yoga? Did you try the gym? Did she make dinner? Did he watch TV? Did he win the game? Did they ask the teacher? Entonces aquí son preguntas de sí o no. ¿Hiciste yoga? ¿Intentaste ir al gimnasio? ¿Ella hizo cena? ¿Él vio la televisión? ¿Ellos ganaron el juego? ¿Ellos le preguntaron a la maestra? Ahora, cuando nosotros vamos a tener las respuestas que vamos a dar, pues van a ser respuestas de sí o no para las yes, no questions. Por eso se llaman así, porque la respuesta que demos siempre a esa pregunta va a ser sí o no. ¿Cómo voy a contestar? Pues depende de cómo me pregunten, ¿verdad? Did you do yoga? Yes, I did, or no, I didn't. Did they win the game? Yes, they did. No, they didn't. Si es que sí, vamos a usar el sí, que es yes, el sujeto y después el auxiliar did. Si es no, pues voy a usar el auxiliar en su forma negativa, que es didn't o did not. Cualquiera de las dos es correcta. Y por último, tenemos unas que se llaman double H questions. Si recuerdan, tenemos unas palabras que se llaman double H words, que estas son las palabras que empiezan generalmente con WH y que nos sirven para hacer preguntas.
tales como where, when, what, why, how, y what sport es otra aquí, pero sería también, por ejemplo, what time, y podemos ver que significan pues diferentes cosas, ¿no? Where, dónde, when, cuándo, what, qué, why, por qué, how, cómo, how much, how many, y todas esas entran dentro de las double H questions. Tenemos aquí algunos ejemplos como where did you buy the water? When did you arrive at the party? What did she ask you? Why did they lose the game? How did you come to school? And what sport did you play yesterday? Siempre las double questions significa que nosotros tenemos que dar una respuesta más concreta acerca de lo que nos están preguntando. Aquí no podemos contestar sí o no. Por ejemplo, where did you buy the water? I bought the water at the store. La respuesta tiene que ir con el verbo en su forma del pasado. When did you arrive at the party? I arrived at the party at 7 p.m. What did she ask you? She asked me how to make a cake, etc. Entonces, siempre las double H questions nos van a pedir información o más información acerca de algo. ¿Qué va a ser ese algo? Pues depende del double H word que realicen o que esté al principio de la oración. Vamos a ver también que tenemos ciertos significados que pueden variar, pero vamos a pasar al ejercicio primero. Okay, so this is the exercise about the past simple questions. It says, number 1, make questions about the photos. Vamos a hacer preguntas acerca de las imágenes que veamos aquí. El primer ejemplo dice, he played football. Did he play football? Recuerden que estamos usando el tiempo pasado, entonces tenemos que usar el auxiliar did. Por ejemplo, letter A, she copied. Did she copy? Recuerden que es importante que hay que iniciar siempre las oraciones con mayúscula y hay que ponerle el signo de interrogación al final. El verbo, recuerden que como estamos usando el auxiliar, se queda igualitito. Después vamos a tener así cada uno de esos. La segunda parte dice, write questions following the example. I saw a movie last night. What about you? Did you see a movie? Okay. Yo vi una película anoche. ¿Y tú? ¿Viste una película? Tenemos aquí otro ejemplo. My father retired in 2010. What about your father? Did your father, porque estoy preguntando por el papá, retire? ¿Okay? Tu papá se jubiló. Aquí también tenemos que iniciar con mayúscula, como aquí, y tenemos que poner siempre el signo de interrogación cuando usemos las preguntas. En inglés, a diferencia del español, únicamente utilizamos el signo de interrogación al final de la oración, no llevan al inicio. Number 3, write questions and answer using the prompts. The prompts viene siendo esto que está aquí, ¿sí? Lo que está en azul, básicamente. La pregunta sería, did they go shopping? Yes, they did. Or no, they didn't. Ahí nos va a decir si sí o si no. La misma pregunta aquí al final en gris. Vamos a hacer otro ejemplo. You have a party. Entonces, tengo que usar el auxiliar. Did you have a party? Entonces, si dice no, le vamos a poner no. You didn't. La coma, no, coma, you didn't. Y el punto al final de la oración. Es muy importante que no olviden utilizar la coma aquí después del yes o del no y el punto final y también iniciar siempre con mayúscula. ¿Ok? Después nos vamos a ir a la parte 4. Dice, make questions for the conversation. Use who, when, what, and where. Who significa quién, when, cuándo, what, qué y where, dónde. Who did you ask? I asked my brother. Entonces yo me tengo que fijar en la parte que está en azul para saber qué pregunté. Por ejemplo, en la letra A dice,
he retired in 1994. Lo que tengo en azul es una fecha, por lo tanto, voy a poner cuándo, ¿sí? When did he retire? ¿Ok? When, cuándo, el auxiliar, después he, porque he me lo da aquí abajo. Y el verbo también lo voy a tener aquí abajo, ¿sí? Va a pasar lo mismo con todas las siguientes preguntas. Vamos a hacer la última también. She visited London. Where did she visit? Where? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue de visita? ¿Ok? Entonces, ese va a ser prácticamente el ejercicio. Recuerden que cualquier duda que tengan del ejercicio, si no están seguros, contéstenlos y pónganle save y pregúntenme antes de darle submit.